con dos palabras. Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hablar de un tema que no solamente nos interesa a los periodistas, interesa a la democracia, a la ciudadanía. Vamos a hablar de el trabajo de la prensa, de esa prensa que molesta al poder, que Paraguay, hay que decirlo, esa prensa aguda, tiene sexo, es mujer. Y hoy vamos a hablar con tres protagonistas de esa forma de hacer periodismo que ojalá se mantenga siempre. Es clave, es fundamental, es un pilar de la democracia. Antes de contarles con quién estoy en la mesa, quería hacer un comentario breve. En la semana habló finalmente el canciller nacional, Rubén Ramírez, con respecto a un tema que ha generado muchísima molestia. El caso de la hija del diputado Yamil Esgaib, una joven que fue contratada en el consulado paraguayo en Londres de manera directa. Ella es estudiante, es bachiller, está estudiando ahora en la universidad y la contrataron con un salario de más de 20 millones de guaraníes. Esto había generado, se recordarán ustedes, un roce con el diputado Esgaib porque se le preguntaba y él no quería, digamos, dar respuesta, quería limitarse a algo que escribió en redes sociales. El canciller habló y dijo que esa contratación forma parte del cupo que hay para políticos en relaciones exteriores, un cupo del 20%. Y además hizo referencia a que la decisión se tomó a nivel de gabinete, de ejecutivo, es decir, básicamente el presidente de la República tomó la decisión, y con eso esperaban zanjar la cosa. Y en realidad no es así. Estela Ruiz Díaz recordaba en estos días en la radio una anécdota que se toma a menudo cuando se hace referencia a la degradación política. Calígula, el emperador romano, había nombrado cónsul a su caballo. Lo hizo no porque le tuviera demasiado afecto a su caballo, sino porque con eso se burlaba de la institución del consulado. Y ese acto de burla, de alguna manera significó el inicio del proceso de la caída del Imperio Romano. Fue la degradación política que alcanzaba su máximo nivel. Esta historia de los porcentajes para la clase política en relaciones exteriores no tiene nada que ver con el uso arbitrario que hacen diputados o senadores o dirigentes políticos para meter a la parentela o a los amigos. No, el objetivo de ese espacio es hacer uso de personas connotadas de la sociedad para que representen eventualmente al Estado paraguayo ante otros países. Chile en su momento tuvo a Pablo Neruda, el poeta, es más, el presidente Duarte Frutos en algún momento le había ofrecido la embajada ante Francia al escritor Roa Bastos. O sea, ese es el objetivo. El expresidente Nicanor Duarte Frutos fue nuestro embajador ante Buenos Aires. O sea, es una figura política importante, no tenía ninguna carrera, pero el objetivo es utilizar las figuras que tenemos ante situaciones como esta. En ningún caso el objetivo de este cupo es meter a la parentela o a cualquiera de los operadores políticos. El propio Nicanor hizo uso de esa atribución al estilo Calígula cuando puso a su chofer como cónsul en el extranjero. Y esta práctica es la que viene llevando adelante lamentablemente la clase política. Esto que vemos ahora con el tema de los Nepo Babies es en realidad solamente la punta del iceberg. O sea, lo que estamos viendo es esta gente que es conocida, que está colgada, que está enganchada del Estado, del erario público, sin tener requisitos básicos para ocupar el rol que tiene. Eso mismo ocurre con todo el cuerpo del Estado y la consecuencia no es solamente que se chupen el dinero público. El efecto más grave de esto es que convierten a la herramienta del Estado en una herramienta inútil,
inhábil para aquello para lo que fue creado. Y voy a aterrizarles en algo concreto. En tu municipio, ¿cuántos técnicos crees vos que hay? ¿Cuántos expertos en transporte público? ¿Cuántos ingenieros capaces de poder elaborar un sistema de desagüe pluvial para evitar que en las inundaciones se pierdan vidas? ¿Cuántos expertos en ordenar el crecimiento de la ciudad vos crees que hay? ¿Y cuántos operadores políticos fueron contratados? El problema de tomar al Estado como un botín para repartirlo entre los operadores es que al final la herramienta del Estado no sirve, no funciona, y es la única razón para lo que fue creada. Si pagamos impuestos es para tener una contrapartida. El tema de los Nepo Baby no es una obsesión con la clase política, es la muestra de cómo funciona el Estado paraguayo, o mejor, de por qué no funciona el Estado paraguayo. Y para cerrar, si hay una intención de depurar el Estado, obviamente no lo va a hacer un presidente. O sea, nadie va a pedirle a Peña que él en 5 años consiga depurar lo que lleva décadas construyéndose. Pero tiene que haber señales. Y cuando el presidente de la República se llama a silencio, o peor aún, defiende casos como este, lo que está diciéndonos es que él, lejos de intentar solucionar el problema, forma parte de este culebrón, de esta sangría que nos lleva a situaciones extremas como las que tenemos cuando se da un diluvio, o cuando tenemos los resultados de la educación pública, o cuando tenemos hospitales que están totalmente desabastecidos, un Estado que no funciona, un aparato público que tiene toda una parasitosis política que se chupa la sangre y convierte esto en un animal inservible. Señor Peña, usted tiene que elegir, ¿va a ser uno más de los vampiros o va a ser el que los va a estar cazando? Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Estamos con 3 periodistas. Rocío Pereira Acosta, periodista de Telefuturo. Hola, Rocío, ¿Qué ¿cómo tal, estás? Luis? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí. Fiona Aquino es periodista de ABC TV. Hola, Fiona, ¿Qué ¿cómo tal, estás? Luis? Un saludo para todos y también, por supuesto, un gusto estar aquí. Gracias por venir. Francisca Pereira, periodista de Universo 970. Hola, Francisca. Hola, Luis. Un gusto. Bueno, las 3 son periodistas que hacen un periodismo incisivo, que hacen preguntas incómodas y que obviamente eso genera, digamos, una cierta animadversión hacia su presencia. ¿Cómo manejan esto? ¿Y por qué? Quiero empezar con esta pregunta. ¿Por qué las mujeres molestan más en el periodismo que los hombres? Francisca, que ya llevas años en este negocio. Bueno, no tan años, ¿verdad? Pero bueno, te responderé. Porque las mujeres somos más detallistas, más controladoras. O sea, vos en tu casa, tu señora es la que ve qué escoba está mal, qué suciedad está por ahí, o qué vaso está fuera de lugar. Vos, como hombre, llegás, te tirás al sofá, ves tu fútbol o tu película y no viste nada de lo que está mal en tu casa. Estás proyectando tu experiencia conmigo. Sin embargo, una mujer es observadora, es meticulosa. Entonces, esa capacidad de observar hasta el más mínimo detalle también usamos en la profesión. Y tiene memoria también, porque recuerdas perfectamente lo que te acabo de decir y él capaz ya se olvidó la mentira que te acaba de lanzar. Y después él mismo se contradice. Lo que yo noto y aprendí yo con los años, cuando empecé a trabajar hace 20 años, yo ya le conocía a Francisca y ella siempre me llamó la atención porque era prácticamente la única que le saltaba con una pregunta a cada entrevistado, una pregunta que le incomodaba allí en lo más profundo. Cuando estaba acostumbrado a que la mayoría, el 90% de los que están allí presentes le haga preguntas de gacetilla o que le diga, ¿te parece que sos tan churro como yo te estoy persiguiendo? Era ese tipo de pregunta más incómoda que se hacía y ella no hacía eso. Y eso a mí me trabajó bastante en los años que me fui construyendo como periodista y a medida que vos trabajás, siempre tenés miedo de preguntar.
que vas a pasar vergüenza, que no vas a saber preguntar bien, que no entendés bien el tema. Y pasar al otro nivel de preguntar lo incómodo, lo que esa persona no te quiere responder, es un desafío, yo creo que para muchos periodistas, porque sobre todo tienen miedo de que el entrevistado se enoje con él, después no le atienda o que inclusive tome represalias contra él, ya sea financieramente, porque algunos trabajan de otra forma también con los entrevistados, o le afecte en otros ámbitos de su vida, inclusive perjudicándole a su familia o lo que sea. Es una decisión que uno toma también, yo creo que de forma de, ¿qué es lo que me importa a mí? ¿Quiero que diga la verdad o quiero quedar bien con esa persona? Yo me doy cuenta que cuando al poder le molesta un periodista, hombre, el ataque es a su trabajo, pero cuando es una mujer el ataque es personal. Claro, y eso yo lo viví en carne propia, por lo menos en los últimos meses, porque bueno, el tema de los Nepo Babies iniciaba en diciembre del año pasado. Quiero aprovechar nada más para decir que ese fue un trabajo en conjunto con los periodistas e investigadores de todo el medio ABC Color y bueno, terminamos siendo como la cara de forma accidental, pero efectivamente yo recibí muchos ataques y no solamente por cómo yo realizaba mi trabajo, sino que fueron incluso hasta la parte personal, hasta la parte sexual, hasta llegar al punto de inventar que yo me acosté con el fiscal Aldo Cantero para conseguir información o para conseguir los chats que se filtraron y que de alguna manera evidenciaban que hubo todo un esquema montado para investigar a Mario Abdo Benítez, el expresidente de la República, y también a todas las otras altas autoridades. El golpe ya iba al lado personal como para tratar de afectarme a mí, no por el lado de mi trabajo, sino que tratar de afectarme a mí por el lado emocional. Y eso es una muestra también de la cultura machista que todavía tenemos, porque eso no pasa con los varones. Al compañero, al periodista varón no le atacan por su condición, sino que se le ataca solamente por el trabajo que hace. Eso no pasa con nosotras las mujeres y eso se dio en los últimos meses cuando a mí me atacaron principalmente a través de redes sociales, más que nada bots de cierto sector político, pero también ocurría hace unas semanas con el diputado cartista Yamil Esgaib, porque el ataque se dio solamente hacia periodistas mujeres. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿se toma ese atrevimiento de agredirnos de esa manera solamente porque somos mujeres? Yo creo que la respuesta es que sí, porque en ese momento estaban también otros periodistas hombres de Ñandutí, incluso de ABC Color, de otros medios como Radio 1000 también. A ellos no les hizo absolutamente nada, pero sí a las periodistas mujeres que estábamos en esa entrevista. Siempre fue así, Francisca. Bueno, pasa Luis, que vivimos épocas diferentes. Yo sufrí acoso, violencia, de todo tipo en mi trabajo. Me tocó bailar con las más feas, ¿verdad? Lino Oviedo, Argaña, sí. Cuba, Nicanor, Blas Llano, Calé, o sea, y eran personajes diferentes, donde el periodista, en mi caso particular, precisaba la información, conseguir la información, antes que sentir el golpe que me den o que me daban, ¿verdad? Entonces, en esas épocas, por ejemplo, los periodistas, especialmente vos que pasaste prensa escrita, y como sabes quiénes eran mis jefes, ¿verdad? Estela, Reino, Miguel Ortiz y demás. Entonces, en esa época nosotros, cubrir política no es fácil. Vos te enfrentás a un ser que se cree Dios cuando está en el poder y mendigo cuando está fuera del poder, ¿verdad? Pero no es fácil. Vos te vas, enfrentás a alguien que te va a mentir de buena primera. De entrada no te va a querer mentir. Te enfrentás a un virtual delincuente. Entonces, vos te vas, te preparás para escuchar. Y antes los protagonistas eran diferentes. Vos tenías que tener como base saber algo de la Constitución Nacional, el Código Electoral, todo eso cuando cubrís política, ¿verdad? Para que con su mentira no te venga a querer vender cualquier liebre claro. Por gato, ¿verdad? Entonces, o gato por liebre, ¿verdad? Y ahora no, ahora
tenés que tener un conocimiento psiquiátrico, porque antes tenías que tener el periodista de política tenía que tener como base conocimiento de derecho para que no te embauque, ¿verdad? Y también la desconfianza es prima facie en un periodista político, ¿verdad? Tenés que desconfiar del entrevistado. Ahora tenés que tener un conocimiento básico de psiquiatría. ¿Y por qué? Porque los personajes cambiaron. Sí, son Antes mucho más brutos. Estamos en una decadencia intelectual impresionante. Y ahora estamos en una época donde el show, por ejemplo, lo que dijo este diputado Derlis Rodríguez, creo, donde decían que los políticos no deberían de ser investigados, los legisladores no pueden ser investigados, ¿verdad? Porque así lo dice la Constitución. Pero uno se pregunta, ¿qué Constitución leyó este personaje, verdad? Y es abogado. O sea, y te dicen cualquier pavada. Entonces, uno tiene que saber perfilar a su entrevistado, ¿verdad? Saber primero a qué entrevistado te estás enfrentando. Y bueno, y hay un entrevistado donde uno tiene que reducir a escuchar e interpretar. Y después le solucionas el problema con la pluma y con tu voz, ¿verdad? Pero el caso de Yamil Esgay, por ejemplo. Claro, pero el nivel de agresividad, porque claro, es cierto lo que dice Francisca, vos te enfrentabas, a mí me ha costado varias veces entrevistarlo a Nicanor Duarte Frutos, sí, porque obviamente era un hombre que tenía una retórica fantástica, ¿verdad? Podía mentir de manera grosera, pero lo hacía con datos o lo hacía con el sofisma que acostumbraba. Pero ¿cómo te enfrentás con un hombre como Esgay, que además carece de esos conocimientos, y la reacción es la violencia, que no necesariamente tiene que ser física? Nosotros ya aguantamos violencia cuando cubríamos presidencia de los guardias, de los guardaespaldas, de la escolta, que eran lo que ante la instrucción del presidente, sácame a los periodistas de acá, ellos te empujaban, te hacían de todo, y vos tenías que luchar contra eso para hacer la entrevista, pero nunca es el entrevistado el que te ataca. Hace unos poco más de 5 años atrás, yo recuerdo estaba embarazada de mi segundo hijo, y la entrevista que teníamos que hacer era a Óscar González Daer, que estaba exponiéndose a una segunda pérdida de investidura. En ese caso él había sido electo de vuelta y se estaba pidiendo de vuelta su pérdida de investidura, y él se rehusaba a hablar con nosotros. Y todos los días le perseguíamos a Óscar González Daer y corríamos de punta a punta, de un pasillo al otro, él rodeado de guardias y nosotros detrás de él, y yo con la panza adelante corriendo atrás de él haciendo competencia de panza con panza. Nunca nos tocó un pelo Óscar González Daer, jamás. E inclusive recuerdo que él se encerró en una oficina durante 6 horas. No estaba con nadie, ni baño, creo que tenía ni agua en esa oficina, y se encerró para no hablar con los medios ese día. Y ese nivel de violencia que este diputado Yamil Esgay mostró, nunca demostraron, por lo menos en mi experiencia, el entrevistado en sí. Yo sí te digo que los guardias, los guardaespaldas sí demostraban violencia, pero una autoridad, hasta Óscar González Daer, con todos los antecedentes que tenemos de él, jamás se animó a arrancarte el micrófono, a golpearte con una puerta, como lo hizo este diputado. A mí me gustaría agregar también a lo que decía Rocío, porque a la pregunta concreta de cómo haces para lidiar con un entrevistado que actúa de esta manera, eso es sumamente complicado, porque nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo, que tiene incluso un valor para la democracia, que tiene un valor y que está amparado incluso por la Constitución Nacional. Y nosotros tratamos de hacer lo que decía Francisca, de priorizar la información, que de hecho fue lo primero que hicimos apenas nosotras dos acabábamos de ser agredidas. Como no estábamos en vivo en ese momento, lo primero que hicimos fue informar a nuestros respectivos medios para entrar en vivo y comentar lo que estaba pasando. Pero es complicado, es difícil tener que ejercer el periodismo cuando estás siendo agredida o agredido solamente por hacer tu trabajo. Nosotros tenemos la obligación de hacer esas preguntas y conseguir esas respuestas que la ciudadanía quiere escuchar, y es parte del periodismo también incomodar al poder, ya lo decías vos, Luis, y con todos los cuestionamientos que también tuvimos a nuestro trabajo en los últimos días, yo siempre insisto en esto: si vos no estás incomodando al poder, realmente no estás haciendo periodismo propiamente. Y todos aquellos que de repente están incluso cuestionando el trabajo, criticando el trabajo que hacemos nosotras como periodistas en el Congreso, deberían preguntarse también si es que están realmente ejerciendo el periodismo como corresponde. Y sí, es cada vez más complicado, y a mí me preocupa, Luis, con todas estas amenazas
con los amedrentamientos que estamos teniendo en el último año nada más, porque tuvimos amenazas de senadoras que acababan de asumir como legisladoras y que ya nos llamaban al teléfono y nos amenazaban con que nos iban a querellar. Tenemos también ahora estas amenazas de que ellos están pretendiendo regular el ejercicio del periodismo, cuando la Constitución Nacional es clarísima en su artículo 26 y dice que no se podrá dictar ninguna ley que restrinja el trabajo de la prensa. Y sin embargo, ¿qué es lo que dicen los diputados? Que ellos quieren crear una ley de prensa para regular nuestro trabajo. Le escuchábamos en las últimas sesiones a la diputada Joana Vega, que nos quería dar clases magistrales de cómo ejercer el periodismo, de cómo hacer nuestro trabajo. Y prácticamente están queriendo que nos vayamos con una regla para que yo no me acerque a más de 1 metro del entrevistado. No podemos preguntar más de 3 veces lo mismo, es lo que estaban diciendo. Ella dice que es violencia preguntar 3 veces lo mismo. Y la Constitución es clara. Es violencia. La Constitución es clara, lo dice en el artículo 26, y si es que ellos impulsan esto, va a ser en abierta violación a lo que dice la Constitución Nacional. Qué degradación realmente, Francis, ¿no? Pensar que nosotros creíamos que eran brutos aquellos. No, o sea, hay que partir también de la base que un político, o sea, yo al menos parto de esa base, el político no es amigo ni enemigo, es un entrevistado. O sea, hay que partir de esa base siempre. No vas a escuchar siempre lo que a vos te gusta, ni tampoco lo que te disgusta. Cuando a un político le estás enfrentando, tenés que tomarlo como un entrevistado. No es tu amigo ni tu enemigo, ¿verdad? Ahora, el brutismo, ¿se puede decir eso? Sí. El brutismo de los legisladores o de los políticos actuales es impresionante. A mí me impresiona, porque antes, por ejemplo, eran más, guardaban más la forma. Diplomático. O sea, por ejemplo, Luis Vareiro molestaba a tal ministro de Hacienda, no te decía, no te enfrentaba a vos, le llamaba directamente a tu jefe. Y a mí, por ejemplo, el caso de Nicanor Duarte Frutos, Nicanor, yo lo considero un amigo, es mi amigo, por decir así, ¿verdad? Pero cuando le hago entrevista, es un funcionario público. Siendo presidente, pidió mi cabeza 3 veces a Alejandro Domínguez. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué entonces Alejandro le preguntaba, ¿y por qué pedí la cabeza? Porque no podemos hacer nada de ella. Hace preguntas incómodas, o sea, no podemos sacarle afuera. Y gracias a Dios tuve el respaldo siempre de mis jefes de turno, ¿verdad? Y no me sacó. Pero por decirte así, el político así es un entrevistado, no es tu amigo ni tu enemigo. Pero antes los políticos iban directamente a tu jefe a pedir tu cabeza. Ahora lo hacen en forma bruta, exageradamente bruta, que te sorprende. Es impactante la bestialidad que tienen los políticos actuales. Ahora, ¿qué dicen a esto que, a ver, un discurso eterno, no es nuevo, en la clase política, es lo que pasa es que responden a los intereses económicos del dueño del medio o a la posición política del dueño del medio? ¿Qué decís a eso, Rocío? Ya lo dijimos varias veces, ¿verdad? Nosotros, probablemente ellos lo dicen porque están acostumbrados a operar de esa manera, pero particularmente yo salgo de cobertura y lo que hacemos es ver cuáles son los temas del momento y a partir de allí construimos qué es lo que se puede sacar de nuevo. Jamás hubo una llamada de ningún jefe de esto o lo otro, es lo que tenés que preguntar. Siempre es nuestro criterio de qué es noticia. E inclusive yo reconozco, por lo menos dentro del sector cartista, que hay legisladores que saben que tienen que responder cuando se le hace esa consulta, porque ellos están en función de poder. Saben que están en función de poder, porque hay algunos que te dicen, ¿por qué, por ejemplo, no le atacas a Nakayama con la misma agudeza con que le atacas a Bachi? Nakayama es un senador, Basilio Núñez, líder de la bancada cartista, presidente electo del Congreso, mano derecha prácticamente del presidente de la República, y ayer se reunió con Horacio, el viernes se reunió con, el jueves digo bien, se reunió con Horacio Cartes y Santiago Peña. No están para nada en igualdad de condiciones, está en ejercicio de poder. Y Basilio Núñez es una de las personas más detestadas generalmente en redes sociales, pero él es una persona a la que le podés preguntar todo. Y él decide si te responde o no te responde, pero nunca se enoja por eso.
Esa es una habilidad que él tiene y que él sabe que no es una cuestión personal, sino una cuestión de tu trabajo periodista. Yo quiero saber la gente que le defiende a los violentos, a los agresivos, que dice que vos tenés que enviar una gacetilla primero y esperar si es que el entrevistado se le antoja responder primero la pregunta. ¿De qué viviría esa gente? ¿Cómo podrían ellos denunciar los casos de corrupción si es que el periodismo se limitara a gacetillas y a preguntas políticamente correctas que le agraden al entrevistado? ¿Cómo quedaría las denuncias que hacen cada día la ciudadanía, Claro, los reclamos que hacen? No es periodismo, es propaganda. Es propaganda. Y en tu caso, ¿cómo manejas esto de que respondemos a los intereses del dueño del boliche y punto? Y hay como una instrucción, así se hace la cosa. Bueno, yo lo que veo es que en realidad hay también un mecanismo de defensa de repente por parte de los legisladores que al no poder justificar el accionar que están teniendo, entonces tratan de atacarnos de esa manera, pero aquí hay que tener también muy en cuenta esto. Nosotros no somos los medios que de por ahí estamos representando en ese momento, porque bueno, es nuestro trabajo, pero nosotros somos, y en este caso nosotras, somos periodistas que tenemos nuestro criterio propio, y en el caso para que se pueda entender nada más, me manejo más o menos de la misma forma logística en cuanto a lo que decía Rocío, pero bueno, yo soy la que en parte va determinando, por lo menos, digo, estos son los temas que tenemos hoy, y cuando terminan las coberturas, yo lo que hago es llamarle a mi jefa directa, decirle, esto es lo que tengo después de que ya haya hecho yo personalmente el criterio periodístico, y le digo, bueno, esto podemos hacer de esta manera, podemos encarar. Pero el análisis lo hice yo. A mí no me llama ninguna jefa a decirme, vas a enfocar de esta manera porque esto es lo que el diario quiere. Nosotros estamos trabajando de manera completamente independiente y lo que hacemos es, al terminar la jornada laboral, esto es lo que tenemos, esto o de esta manera podemos presentar, sin que haya injerencias por parte de los grupos periodísticos, en este caso los medios de comunicación, pero lo que yo veo por parte de los legisladores es tratar de retrucar para no responder y zafar de alguna manera de esa pregunta. Francisca, yo siempre admiré tu capacidad de ser una voz disidente independientemente de dónde estés trabajando. O sea, en el grupo donde estás, creo que sos la única que tiene una voz disidente cada tanto. Hay una, digamos, nueva generación de periodistas que de alguna manera decidió amoldarse nomás a la posición que tiene el medio y evitar una voz independiente. Bueno, repito lo que te decía diferente. Estamos en épocas diferentes. Y cada momento se debe analizar cuál es la situación. Actualmente, haciendo una autocrítica al periodismo, estamos viviendo en una época de periodistas de cristal y de WhatsApp. Terminó esa capacidad periodística de ir al entrevistado, hablar previamente con el entrevistado, priorizar la información para luego enchufarle el micrófono. Terminó eso. O sea, cosa que hacíamos antes. Antes no éramos directamente enchufarle el micrófono en la boca al entrevistado, sino hacíamos una previa conversación con el entrevistado tratando de sacar lo oficial y lo extraoficial. Para entrevistarle a un político, vos tenés que saber que lo que te va a decir el micrófono no es, te va a decir lo que uno quiere escuchar, lo que la ciudadanía quiere escuchar. Pero si vos le haces una entrevista extraoficialmente, te va a decir todo lo contrario. Ahora va a depender del periodista después seleccionar esa información. El periodista puede presentarle, Luis Vareiro, político, senador, me dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero vos tenés la capacidad y el prestigio suficiente como para decir, sin embargo, Luis Vareiro nombró a tal, haciendo uso de su poder de turno, nombró a fulano, fulano, fulano en tal cargo. Claro. O sea, ahora, eso no sirve mucho en el periodismo escrito, ¿verdad? Pero en el caso de la televisión y de la radio, los periodistas, esta gente ni siquiera quiere hablar, pero ni fuera de micrófono. No. O sea, un tipo como Yamil Esgay huye como una rata. El canciller, un hombre como el canciller, a quien yo respeto muchísimo, está
fugado de los medios. O sea, el problema es que ya no quieren hablar. Se puso de costumbre sencillamente no hablo. O hablo con determinado periodista que me va a hacer la pregunta que yo quiero que me haga. Sí, o sea, por eso me refiero, ¿verdad? Hacer política no es fácil, lo es. Yo te digo, hace 28 años estoy haciendo cobertura política. Y al político tenés que estudiar primeramente, ¿verdad? Tenés que perfilarle, qué tipo de postura tiene, cómo va a reaccionar, todo eso. Y hay políticos que podés evitar hacerle entrevista. Pero vos analizás y extraes la información de sus antecedentes y le haces a otro entrevistado cuál es el antecedente de él. O sea, los periodistas tenemos tantas formas de hacer pero entrevistas. En este caso es Gaibel el que tenía que explicar. Era el tema al momento. Gaibel es indefendible. Claro. Gaibel es un bruto de naturaleza y lo conozco hace 28 años. Él es indefendible. Por eso yo le digo a Rocío, vos al pedo le querés educar a Sgay. Sgay te va a encontrar en el pasillo y te va a volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque está en su ADN, como lo señalaban, ¿verdad? Sí. Es un bruto, es un exabruto, es un patán, es incurable. O sea, pero ahí está justamente el problema, porque si nosotros vamos a retroceder por miedo a cómo va a actuar un legislador, es finalmente algún tipo de censura indirecta, porque ni siquiera nosotros tenemos las garantías de poder continuar desempeñando nuestro trabajo, porque no sabemos cómo se va a comportar este legislador. Nosotros... Sí, pero no hace falta que vos le hagas entrevista. Vos tenés la capacidad suficiente de averiguar, investigar cuál es su antecedente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Está cortando un ejercicio constitucional que es el del trabajo del periodista. No, Francisca, pero es que yo no te estoy diciendo cortar tu trabajo. Un periodista de GEN le va a poder hacer una entrevista claro, lo que pasa cuando es que nosotros dos corremos peligro. Claro. Sí. El tema era, bueno, ahora es su explicación, ¿verdad? Sí, claro. Entonces había que buscarlo al hombre y el hombre salió corriendo porque no quería explicar, ¿verdad? Ahora, esto para cerrar porque me quedo sin tiempo. Todavía hay periodistas que hacen, digamos, las preguntas colchón, o sea, que están ahí para neutralizar la entrevista de los demás periodistas, ¿verdad? Sí, claro, y nosotros de hecho que en la jerga periodística le decimos luego los colchoneros, ¿verdad? Pero creo que hay en todas partes y más que nunca tenemos a los periodistas colchoneros de repente también en el Congreso Nacional y tenemos así hasta casos súper identificados de esos periodistas que hacen solamente las consultas para salvar al entrevistado y para que responda y quede bien dentro de todo. Claro, de eso que le tenés contra la pared al entrevistado, estás ahí, pero es tu hija, ¿quién le nombró a tu hija? Y ahí aparece un tercero y dice, ¿la milanesa es de carne o de pollo? Sí. Pues, ¿qué pasó acá, verdad? Claro. Lo que yo ahora noto es que hay menos tolerancia a ese tipo de comportamientos. Antes, por ejemplo, intervenía el colchonero y el resto se quedaba callado. Ahora por lo menos ya hay por lo menos comentarios, ¡oh, qué bárbaro! O le interrumpen o le vuelven a preguntar, pero ya no se deja pasar así nomás ese tipo de actuaciones. Además, también. Queda súper evidenciado, creo yo. Tuvimos casos, pero así súper específicos. Llegamos a tener hasta 3 periodistas colchoneros en una entrevista, obviamente para ayudarle al entrevistado que estaba siendo acorralado en ese momento. Y ahí sí escuchamos de repente las quejas de los colegas que estaban tratando de conseguir la información que era realmente relevante y no escuchar la manera en que trataban de justificar y mostrar que todo era lindo en Paraguay. A mí lo que no me preocupa tanto los colchoneros, porque si es que viene un colchonero, siempre hubo, ¿verdad? Y cuando alguien te interrumpe, yo automáticamente, en mi caso particular, le digo, deja de hacer la pregunta colchón, presidente o senador, tal cosa, respondeme primero y después responder a este colchonero, ¿verdad? Y le elimino así a mi colega colchonero. Pero lo que me preocupa ahora es... entre los cronistas, el sistema piragüe que usan los políticos. Los políticos están usando a los periodistas como sus piragües, más conocidos de los delatores, ¿verdad? Y que se mezcla con los periodistas que hacen realmente su trabajo en forma eficiente, honesto, lo que sea, que busca hacer trabajo periodístico, y sin embargo allí aparece un piragüe que escucha todo, que dice todo, y después o se reúne o participa de la reunión de todos los colegas y después va a contar a su jefe de turno. Ese es un tema preocupante en el periodismo actualmente. Los políticos compran
a periodistas, a cronistas especialmente, que tienen un salario exiguo, miserable por decir así, ¿verdad? En la mayoría de los medios. Entonces, eso es preocupante, Luis. La utilización de los políticos a periodistas en forma piragüe. Se me acabó el tiempo, lamentablemente, pero bueno, es importante discutir esto. Tenemos acá a tres señoritas corajudas que hacen un periodismo de barricada, si se quiere. Yo las he escuchado un montón de veces dar cátedra de cómo se tiene que hacer periodismo en la calle, ahí donde es más difícil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia también y con muchos desafíos hacia adelante. Bueno, a ver, Emiliano, quiero arrancar con lo más básico, ¿no? Hoy la gente sale a esperar un colectivo, puede esperar durante 2 horas, 1 hora y media, toma un colectivo que está en condiciones a veces lamentables y a diario vive lo que le llaman la regulada. Es decir, pasan pocos colectivos y encima los pocos que pasan llenos. ¿Cómo hacer para cambiar esa realidad? Es una realidad muy difícil. En la ecuación más sencilla, más simple, significa más flota. Más flota significa inversiones o una exigencia mucho más fuerte de los compromisos que tenían cada una de las empresas transportistas en su línea. Cuánto ellos dijeron que tenían que poner en circulación. Entonces, la inversión de la noche a la mañana no sucede, eso hay que trabajar, ahí tiene que haber estrategia financiera, pero sí lo que tiene que suceder y lo que puede suceder y en lo que estoy abocado es la exigencia del compromiso de cada transportista o cada línea. Y esa línea de trabajo es la que voy a fortalecer para por lo menos, y esto yo siempre digo, Luis, por lo menos aliviar una parte del dolor de la gente. Quizás con esta exigencia, con esta fuerza, con lo que se comprometieron, la norma, lo que tiene que suceder, voy a empujar a que haya un poco más de flota. No creo que sea la solución definitiva del sistema, de la falla del sistema de transporte. El sistema de transporte falla en todos sus componentes. Este es un sistema fallido, me lo decías en la radio. Y no hace falta que yo lo diga para que la gente lo sepa. La gente lo sabe y lo sufre. Así que, pero ese es el foco principal. En la lista de dolores de la gente, la espera larga y a veces la espera incierta, no solamente larga, es el problema más fuerte. Y voy a poner los focos, yo siempre digo, las reglas de juego están hoy y no están bien. Con las reglas de juego hoy, porque no las puedo cambiar de la noche a la mañana, voy a trabajar para optimizar lo más que se pueda en ese proceso. Eso significa, voy a exigir con más fuerza el cumplimiento de lo que tienen que hacer los transportistas. Ahora, en estos días estuvieron los empresarios del transporte en el Parlamento, en la oportunidad que se presentó un proyecto de la Gobernación de Central, y ellos reconocieron la regulada y dicen que la culpa es del gobierno porque sencillamente los costos no cierran y estos son la cantidad de buses que ellos pueden sacar, digamos, sin perder plata. O sea, si sacan más buses, van a perder plata. O sea, tácitamente están diciendo no vamos a sacar todos los buses que dijimos que íbamos a sacar. Yo creo que hay norma, mal que bien, hay norma hoy, mal que bien, hay un compromiso firmado de cumplimiento de la norma, están los contratos y mal que bien vamos a hacer cumplir eso. Ellos tendrán que ver la forma de solucionar eso. Yo creo que no vamos a empujar a que se ponga el 100% de lo que necesita, pero vamos a trabajar en conjunto, vamos a empujar eso y que se saque más flota. Y una de las estrategias es, Luis, que va a ayudar. Yo voy a ir a cada una de las empresas, a cada una de las paradas, a cada una de las líneas, voy a ir a ver eso. Y voy a controlar con más fuerza la frecuencia. Cada minuto, cada 15, cada 20, ¿cómo están sacando? Porque, y si no se saca conforme lo que está establecido en la norma, y bueno, voy a sancionar. O sea, hoy con las reglas de juego eso es lo que puedo hacer. Pero, insisto yo, si yo me quedo en una especie de Torquemada inquisidor, solamente vengo a las sanciones, no he hecho nada. He hecho algo, pero no he hecho nada. Lo que hay que es trabajar en la reforma total, porque las reguladas, el subsidio, también tiene que ver con los itinerarios, la forma de contratar. Hay muchos elementos que hay que trabajar simultáneamente, Luis, pero sin duda hoy el esfuerzo más pertinente que hay que hacer, porque es donde más sufre la gente, es en las reguladas. Ahora, ¿por dónde empezás a hacer el cambio de este modelo? Está bien, esto es inmediato, esto es buscar que haya más buses en la calle.
¿verdad? Que la gente, digamos, no tenga que esperar tanto y tenga la certeza de que va a pasar el colectivo en algún momento. Ahora, vayamos al problema mayor. Nosotros tenemos una cantidad impresionante de buses. Creo que no sé cuántas empresas hay en Central. Hay 37 empresas que están en el sistema controlado por el Viceministerio de Transporte. Bueno, en empresas. Uruguay, claro, empresas. En Uruguay creo que son 5 para todo el mercado. Sí, 5, 7 son ahí, 2 así, bueno, okay. menos. O sea, obviamente, si vos atomizás el mercado, no es rentable. Vos diste en el ojo de uno de los problemas que se habla muy poco, y eso es una palabra que se llama itinerario. El itinerario, y hablamos mucho de subsidio, y está bien, hay que trabajar, ahí hay un montón de cosas que hacer, y sí es un tema que tiene quizá más mediatez, pero el itinerario no es un tema que tiene mediatez, pero es un tema clave en el sistema de transporte. ¿Y por qué te digo esto, Luis? El itinerario del punto A a B es el punto donde sucede el pasajero que sube al bus. Eso desde el punto de vista de la finanza es el usuario, es el cliente que paga el pasaje y es el ingreso de la empresa de transporte. Por lo tanto, el mercado de una línea es el punto del itinerario. Si en ese itinerario va una sola línea, todos los pasajeros van a ser sus clientes y por lo tanto su ingreso va a ser suficiente e interesante. Pero si en ese mismo itinerario van 5 líneas, nos peleamos todos por los pocos clientes. Y eso significa finanzas escuetas para cada uno. Y esa atomización que vos lo describiste de esta manera, que es así, genera también estrés financiero. Y al generar estrés financiero, bueno, está el subsidio, un montón de cosas. Pero si tenemos suficiencia de pasajeros, podemos tener inclusive empresas suficientes con pasajes, no inclusive sin apoyo de subsidio. Pero son una estrategia de optimización de itinerarios, de un montón de elementos que hay que trabajar. Y es solamente por decirte un elemento más. El itinerario es un tema tan financiero como el subsidio y el pasaje, pero quizás no se lo trabaja y eso hay que trabajar. Y eso sucede en los otros países, en Santiago de Chile también. Creo que hay 12 o 13 unidades de negocio, le llaman ellos, y tienen una flota de 7.500. Nosotros tenemos 1.600 y tenemos 37. Entonces, estos elementos hay que trabajarlos y si no abordamos esto, nos detenemos en una sola cosa: subsidio, pasaje, mal servicio, regular. Hay que cambiar todo para que funcione, Luis. ¿Cómo empecé eso? Yo quiero transmitir con claridad el mensaje y yo creo que ya se está tomando el mensaje. La reforma es inevitable. Yo creo que la habrás escuchado a transportistas decir que estamos preparados para la reforma. No sé si antes empezaban a hablar cada rato de la reforma. Yo creo que ellos mismos ya tomaron la decisión, la reforma se viene y vamos a trabajar en la reforma. A mí me parece que ese es un paso. Mientras tanto, los incendios continúan y vamos a trabajar sobre ellos. Ahora, se planteó en estos días cambiar el sistema de subsidio, que no sea por pasajero, sino por kilómetro. Entonces, eso va a hacer que, digamos, determinados buses hagan un trayecto, aunque tenga pocos pasajeros, garantizándole, por decirte, a las 8 de la noche, en un lugar en donde hay 10 pasajeros, porque por los kilómetros recorridos van a estar cobrando el subsidio, no por los pasajeros. ¿Qué opinas de eso? O sea, se puede tarifar de distintas maneras y se puede pagar de distintas maneras. Sin duda, las más conocidas es por pasajero y por kilómetro. Hoy ponemos el énfasis en el pasajero y tiene algunos elementos del kilómetro allí, pero en realidad no es 100% por kilómetro, pero tiene elementos de ajuste. Y quiero darte un pro y en contra porque quiero un poco comentar a la ciudadanía y a ti, Luis, de qué significa tener por kilómetro y qué significa tener por pasajero. ¿Cuáles son los pros y los contras y las cosas que suceden en el medio? Si yo tengo un sistema solamente por kilómetro, entonces, ¿qué hace el bus? Va y él, si no sube pasajero, igual cobra. ¿Ok? Entonces, él puede ir todos los kilómetros que quiera y si no sube pasajero, él cobra. Te estoy hablando del caso extremo para dar un poco de fuerza nomás al entendimiento, ¿verdad? O sea, el chofer se puede hacer boludo y no le sube al pasajero. Y yo digo que quizás los incentivos no están dados para que tenga una conducta acorde a lo que sea. Entonces, los incentivos son importantes en economía. Entonces, este puede ser un manejo muy perverso de los incentivos cuando es solamente por kilómetro. Pero por kilómetro también atiende esto que vos acabas de decir, que son las demandas sociales. No en todos lados hay mucha gente. Y hay lugares donde está un poquito más alejada la gente, pero también tenemos que hacer que el bus vaya allá. Sí. Ahí la estrategia de kilómetro es interesante. Ahora la estrategia de pasajeros. Si solamente pago por pasajero o el 90% de mi tarifa, entonces quizás yo lo que quiero es sacar pocos buses, abarrotarlo, claro, y no voy a tener interés en ir a esos tramos donde no hay pocos pasajeros. Claro. Entonces, tienen sus pros y sus contras, lo que quiero visualizar. Uno no puede decir esto no sirve y sirve. Lo que tenemos que tener es una estrategia combinada de estas cosas, inclusive en franja horaria,
porque el tema de los pasajeros también tiene que ver con franjas horarias. Entonces, ¿qué opino de la tarifa por kilómetro? Es una estrategia, no puede ser exclusiva, tiene que ser combinada, y no solamente combinada, sino que realizada inclusive en franja horaria. La estrategia tiene que ser más sofisticada, Luis, o si no, estamos otra vez en el mismo problema. Una estrategia para todo el día, un tipo de pasaje por pasajero o por kilómetro. O sea, tenemos que abordar un poco más científicamente eso, y para eso se necesitan varios elementos y está relacionado al itinerario y un montón de cosas que están detrás. Ahora, hay una situación que me parece, bueno, en la cuestión urgente, o decir, vamos a fiscalizar. Creo que tienen 35 fiscalizadores el viceministerio. Yo hablé con la ministra hace unos días justamente de este tema, así como vos me planteás. Yo le digo que son insuficientes el número de fiscalizadores que tenemos y tenemos que hacer una estrategia para incrementar eso. Pero los fiscalizadores, a medida que me decís algo, te voy a decir cómo abordar y quizá el problema, inclusive mayor que eso. El mundo hoy, los fiscalizadores son importantes, sin duda, y eso sigue existiendo. O sea, la persona trabajando en la calle, viendo, es importante y vamos a fortalecer. Pero hoy tenés tecnología. Exactamente, Luis. Este sistema de transporte es tecnología. Yo estuve en la Dirección de Transporte del Ministerio de Transporte de Chile hace un poquito más de un mes. Me fui por otra cosa y esto vino después, pero bueno, por suerte me fui. Y estuve en la sala del control de transporte en Santiago de Chile. ¿Y qué tienen en la sala de control de transporte? Ellos ven en tiempo real el bus cómo se va. Y si se desvía de ruta, y si para, se pone un color, dos colores. Y si hay alguna falla, el propio operador, ¿verdad?, hace un clic y envía un mensaje a la empresa transportista para decirle, mira, tu bus se desvió 3 cuadras, corregí. Y si no corrige, bueno, envía el otro botón y te voy a hacer la infracción. Tecnología, Luis. Y eso no tenemos hoy. Tenemos, pero hay que fortalecerlo. Así como tengo fiscalizadores y necesito más, tengo tecnología, pero tengo que potenciar los sistemas tecnológicos que tengo. O sea, eso no, con el billetaje electrónico no tenía que estar funcionando. Hay información del billetaje con las validaciones, se llama. En la maquinita ahí donde ponemos la tarjeta, eso lo llamamos validación. Pero hoy no tenés una pantalla que te dibuje dónde están yendo los buses. Tengo una pantalla, pero hay que fortalecer puntos de partida, itinerarios. Todavía hay que trabajar, Luis, y esa es la realidad con la que me encuentro. Hay que trabajar, porque esto es mucha información que entra, y la información hay que procesarla y los datos que entran, convertirla en información y después en instrumento de análisis. Esa parte todavía hay que fortalecerlo y eso vamos a trabajar. Ahora, es así. ¿Cómo podés desde el Estado, a ver, eso que te decía yo al inicio, ¿verdad? Vos tenés X cantidad de empresas y eso hace que no sea rentable, porque este es un negocio de economía de escala. O sea, vos necesitas muchos pasajeros para que sea rentable. Sí. ¿Ok? Y tenés demasiadas empresas. ¿Cómo les obligás a que se fusionen o que aquellas que no tengan la espalda financiera para llevar adelante este negocio salgan del mercado? Ahí estamos en otro punto llamado de cómo contrato, cómo hago mis pliegos, cómo hago y motivo a las empresas que entran en el negocio. Y ahí estamos los permisos, cómo llamo a licitación para que los empresarios compitan por itinerarios. Entonces, la norma por la cual llamo también tengo que cambiar. En esa norma tengo que poner las exigencias de flota y un montón de elementos más contundentes. ¿Eso quiere decir un cambio de ley? Cambio de normativa le llamo yo, y eso puede ser de decreto, ley, resolución. O sea, la normativa total tiene que ser cambiada. En cada espacio donde vos ves una normativa débil o insuficiente, o una normativa que apunta y no está integrada a otra. La normativa en el sistema de transporte es una normativa también caduca. Y eso, yo lo que no entiendo, Emiliano, este problema obviamente lleva décadas. O sea, pero vos vas a empezar de cero, o sea, no hay un trabajo hecho ya de... De cero no voy a empezar, Luis, porque sí hay y algunas cosas quiero contarte. Hay un equipo muy potente, sofisticado. Tengo colaboradores que estudiaban en el MIT, doctorado en transporte. Tengo un equipo potente con el que estamos trabajando, y la incorporación del billetaje en el sistema y el centro de monitoreo, con todavía sus dificultades o todavía sus elementos a potenciar, son elementos claves para llegar a eso que digo. El billetaje, el centro de monitoreo son las grandes oportunidades para tecnificar todo eso, de tal manera a que esto sea controlado en forma tecnológica. Y ya hay una base importante, ya está eso. Hay que poner algunos elementos, hay que fortalecer, tengo que fortalecer mi equipo, quizás con gente, tengo que fortalecer fiscalizadores,
pero hay una base sobre la cual voy a trabajar. Y la base más importante, Luis, ¿sabe cuál es? No voy a trabajar sobre una imaginación que yo pueda tener. Voy a trabajar sobre modelos exitosos de países, Luis. Ya se inventó sistemas que funcionan. En Santiago de Chile, en Colombia, en Uruguay, en Argentina mismo funciona. O sea, me voy a nutrir de experiencias y de qué no hay que hacer, y con ellos vamos a trabajar también. O sea, hay mucha base afuera del punto de vista que el sistema funciona, y aquí adentro hay ya bases sobre la cual me voy a potenciar. ¿Modelo Metrobús queda ya totalmente descartado? Cuando vos hablas de modelo Metrobús, Curitiba hay una reunión que voy a irme quizás 2 días, nos invitaron en el tema de transporte. En Curitiba se expande esto de lo que es el modelo Metrobús. ¿Y qué es el modelo Metrobús? Tiene 2 cosas claves. Una flota larga, que son los buses acoplados, ¿verdad? Y un carril exclusivo. Claro. Ese es el modelo Metrobús. Sí, eso. Carril exclusivo y un tren ahí andando en el carril exclusivo. Correcto. Entonces, si nosotros tenemos carril exclusivo, ya tenemos una parte del modelo Metrobús. Quizás nos falta la otra parada que tuvo su inconveniente, pero los carriles exclusivos siguen siendo parte del modelo Metrobús y siguen siendo importantes. Yo vivo en la frontera de Limpio y Mariano Roca Alonso. Traschaco. Traschaco es mi vía diaria. No soy el usuario de todos los días de transporte público, pero me subo al transporte público. En el carril, ya hace tiempo yo usaba el transporte, uso una línea que me deja en la esquina de la FE, en ocasiones todo porque no coincidimos con mi señora. Ella está apurada, yo no estoy apurado, me deja y tomo el bus allá. Y cuando se puso el carril exclusivo, casi 15 minutos en ese trayecto aceleró mi viaje. Yo creo en los carriles exclusivos. Hay que trabajar un poco mejor, hay que controlar, las invasiones existen, tenemos que darle más fuerza para que la gente respete también los vehículos privados, pero los carriles exclusivos son parte del modelo Metrobús y eso hay que ir trabajando, Luis. Yo creo en eso también porque lo viví, que acelera. Bueno, lamentablemente se me fue el tiempo, Emiliano. Una última cosita, porque eso es lo que querrá saber la gente. ¿Cuándo va a empezar a sentir que mejora? Luis, la pregunta, yo dije un periodo en alguna ocasión y eso ya quedó santificado. Yo lo que digo es, Luis, y déjame decirte de esta manera, el éxito está antes que el trabajo solamente en el diccionario, Luis. Lo que quiero decirte, yo lo que te puedo prometer un trabajo, primero que nada con un compromiso muy firme de que sé que puede pasar esto y voy a tener mucho conflicto todavía. En algún momento te voy a escuchar diciéndome, no sé cómo, en mi nombre distinto en tu programa, porque así es. Pero sé que se puede, Luis. En nuestro país la receta ya está hecha. Hay que ponerle mucho trabajo para tener éxito. Eso es lo que te garantizo. Vamos a seguir hablando. Gracias, Emiliano. No, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal, Che? ¿Cómo estamos, Iván? Muy bien, Luis. Buenas noches. Esta semana tuvimos un nuevo caso de transfugismo político con lo del senador Orlando Penner, que renuncia al partido Patria Querida, que al mismo tiempo reclama la banca en nuestro país. No está legislado, no está penado, así que quizás es una cuestión hasta simbólica, si se quiere, pero está buscando presionar el partido Patria Querida o forzar la renuncia del senador Penner, que nos sorprende ciertamente con su anuncio porque siempre ha votado muy de cerca al cartismo, pero son 8 meses, un poquito más del periodo legislativo. La sumisión y la falta de compromiso con una postura política se debe a la bajísima calidad parlamentaria de este periodo, según analizan referentes de la oposición. Consideran que el desbloqueo fue un carnaval de voto irresponsable. Mucho hay que atribuirle a la baja. Dibujando porque los argumentos que esgrimió Penner se quedaron por el camino. Hasta cooperativistas de la zona del Chaco salieron al paso, por lo que incluso ese proyecto tan importante de llevar agua al Chaco está ahí con serias dudas. Hay que ver cómo avanza eso esta semana en un nuevo capítulo del legislativo que nunca aburre. Bueno, gracias, Iván. A usted, señor. Con esto nosotros cerramos. Que tengan todos un feliz resto de jornada.